La palabra iglesia viene de la palabra griega que se pronuncia eclesia. En las escrituras de la Biblia, la palabra eclesia es traducida como asamblea, congregación y como iglesia. En los tiempos modernos, la palabra iglesia se usa para referirse a un cuerpo o a un grupo de adoradores, pero mayormente se está usando para referirse a un edificio material en donde se reúnen los adoradores. En las escrituras de la Biblia, la palabra iglesia nunca se refiere a un edificio. En el ministerio del apóstol Pablo podemos notar una transición del uso de la palabra iglesia, y es muy importante que entendamos esto para modo de tener un buen entendimiento preciso de las escrituras. Antes del último capítulo del libro de los Hechos, y mientras que la esperanza de Israel aún tenía la oportunidad de obtenerse, el apóstol Pablo escribió 6 cartas dirigidas a 6 diferentes grupos de creyentes en el Cristo. En la siguiente lista, noten cómo se usaba la palabra iglesia. En Gálatas capítulo 1, verso 2, dice, a las iglesias de Galacia. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Y en primera de Corintios capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, Corintio, Tesalónica, Galacia, son lugares, son regiones, algunas son ciudades que se encuentran en el Medio Oriente, conocido como Asia Menor y en los tiempos modernos como el país de Turquía. Y como pueden ver hasta ahorita, el apóstol Pablo en sus primeras cartas usa la palabra iglesia en el sentido y con referencia a su localidad. Pero la carta a los romanos no dice a la iglesia que está en Roma, sino que dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Pero la palabra iglesia la usa 5 veces en el último capítulo de esta carta. Después de notar cómo el apóstol Pablo usaba la palabra iglesia en sus primeras cartas, ahora podemos ver el gran cambio que vamos a encontrar en las cartas a los Efesios y Colosenses. En esas 2 cartas del misterio, la palabra iglesia no aparece al principio de la salutación, pero está saturada. La palabra iglesia en estas 2 cartas está saturada de un nuevo esplendor. Noten cómo aparece por primera vez en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Noten esto, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Notaron eso? ¿Notaron la diferencia en el uso de la palabra iglesia? Dios el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de su Hijo el Cristo, y ahora el Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia que es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel, o sea, del Cristo, que todo lo llena en todo. En sus primeras cartas, el apóstol dice, la iglesia que está en Tesalónica, o la iglesia que está en Corinto, las iglesias que están en Galacia. Pero ahora, después que sucedió el gran cambio de Hechos capítulo 28, verso 28, el apóstol dice, la iglesia que es su cuerpo, la plenitud del Cristo, que todo lo llena en todo. Pero entendamos algo más acerca de la palabra iglesia. La mayoría de ustedes saben que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en el idioma hebreo, pero hay una versión muy antigua del Antiguo Testamento en el idioma griego que se llama la Septuaginta, en donde usan la palabra griega eclesia, como pueden ver aquí en sus pantallas, para traducir la palabra hebrea Kaal. La palabra Kaal significa llamar a reunirse en el sentido de una congregación o una asamblea. Un ejemplo de esta palabra se encuentra en Hechos capítulo 7, verso 38. El rey Salomón es llamado en hebreo Coelet,
que significa el predicador, pero en griego es traducido como eclesiastés en los 5 libros de Torá, o sea, en los 5 libros de Moisés. La palabra Kaal, que significa asamblea o iglesia, es traducida en griego como sunagogen, que significa sinagoga. Éxodo capítulo 12, verso 3. Esto nos muestra que la sinagoga es el principio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 38, tenemos el pasaje de Esteban, el que sufrió martirio. En su mensaje, hablando de la historia de Israel, dice, este es aquel que estuvo en la iglesia. ¿Notaron eso? Esteban, hablando de la nación de Israel, la llama la iglesia. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibieron las palabras de vida para darnos. Como pueden ver, el pueblo de Israel era visto como una asamblea llamada a convocarse, o una asamblea convocada. En otras palabras, el pueblo de Israel era la iglesia de aquel periodo de tiempo. Ahora noten el uso de la palabra eclesía o iglesia en Hechos capítulo 19, verso 32, en donde hubo un gran disturbio con la gente de la ciudad que se reunió en el teatro. Dice, y otros gritaban otras cosas, porque la eclesía o la iglesia o la asamblea estaba confusa y los demás no sabían por qué se habían juntado. Ahora noten lo que les dijo el escribano de la ciudad en el verso 39. Dice, y si demandan alguna otra cosa, en legítima eclesía, o en legítima iglesia, o en legítima asamblea, se puede decidir. Y al final del verso 40 dice, y habiendo dicho esto, despidió la eclesía, o despidió la asamblea. Como pueden ver, en todo este pasaje, la palabra eclesía o iglesia se usa en su sentido original, simplemente como una asamblea llamada para un propósito en particular. Entonces, después de haber visto las diferentes maneras en que se usa la palabra iglesia en las Escrituras, debemos de entender y debe de estar muy claro que no podemos simplemente abrir la Biblia y apuntar la palabra iglesia sin considerar los diferentes llamados de Dios. Por ejemplo, noten lo siguiente. El reino, de la manera que es anunciado por todo el Evangelio de Mateo, no se debe de comparar con alguna iglesia, sino que se debe de ver, se debe de reconocer que el reino en sí mismo es una asamblea que ha sido llamada. En otras palabras, cuando Juan el Bautista y el mismo Cristo y los 12 apóstoles les estaban anunciando a Israel, al pueblo de Israel, a que se arrepintieran y a que se prepararan, porque el reino de los cielos estaba cerca. A la verdad, ellos estaban haciendo un llamado, estaban llamando a una asamblea que iba a pertenecer al reino. Ahora noten también lo que dice en Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La referencia a esta iglesia o a esta asamblea no se refiere y no es la misma iglesia. No es el mismo llamado. Escuchen esto. Este no es el mismo llamado que encontramos en el ministerio de la prisión del apóstol Pablo. Y noten que dije el ministerio de la prisión del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo recibió del Señor 2 ministerios, uno cuando era hombre libre y el otro cuando era prisionero. Ahora, esta iglesia de Mateo 16, verso 18, se refiere a una asamblea, a un llamado que fue anunciado durante el Evangelio del Reino. Ahora noten esto también, en Mateo capítulo 18, verso 17. El Cristo, aún antes de morir, le dice a los israelitas, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto está muy claro que antes del día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, ya había otra iglesia,
otra asamblea. En las cartas de la prisión del apóstol Pablo, o sea, en Efesios y Colosenses, la palabra iglesia se promueve a un concepto mucho más alto y mucho más avanzado. En estas dos cartas, la iglesia es el cuerpo del Cristo y será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos que entender claramente que no podemos simplemente decir, la iglesia empezó en el día de Pentecostés. No, más bien debemos de ir más allá y entender a qué iglesia, a qué asamblea o a qué llamado se refiere cada pasaje que dice la iglesia en la Biblia. Recuerden, la palabra iglesia en la Biblia significa un llamado a ensamblar para un propósito en particular. Antes de querer enseñar alguna doctrina o alguna enseñanza que incluye la palabra iglesia en cualquier pasaje de las Escrituras, debemos de consultar y investigar el contexto para primero darse cuenta en qué época o en qué era en los planes de Dios se encuentra su llamado y su esfera, o sea, su campo de bendición. Enseguida veamos y notemos las diferentes asambleas que se mencionan en las Escrituras, empezando desde la nación de Israel, llamada y separada de entre las otras naciones del mundo para un propósito especial, hasta la iglesia que pertenecía, por ejemplo, Filemón, como pueden ver en la parte de arriba, empezando en el número 1, Hechos capítulo 7, verso 38. La nación de Israel vista con un llamado distinto, llamada a ser un reino de sacerdotes en la tierra. Y se debe de tener mucho cuidado al tratar de diferenciar entre el reino y la iglesia. En el número 2 tenemos la iglesia que existía en los días del Cristo en la tierra, antes de morir en la cruz. En otras palabras, antes del día de Pentecostés. Y se menciona en Mateo capítulo 18, verso 17. En el número 3 tenemos la iglesia futura, de la cual el Cristo habló en Mateo capítulo 16, verso 18, edificada sobre la roca y la confesión de Pedro y las llaves del reino del cielo. En el número 4 tenemos la iglesia que se formó en los días de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Noten que tenemos 5 subtópicos bajo de esta iglesia, A, B, C, D, E, porque esta iglesia que se formó en los días de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, A, cumplió en parte, o sea, parcial, la profecía de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. B, esta iglesia espera su cumplimiento completo en el futuro, en el día del Señor. C, esta iglesia es inseparable del bautismo de agua para el perdón de los pecados, y también esta iglesia está relacionada con los judíos de la dispersión, como se nos dice en Santiago, capítulo 1, verso 1 y capítulo 5, verso 14. Letra D. Esta iglesia es inseparable o está relacionada con el reino de Israel. Y la letra E. Esta iglesia es inseparable de los dones espirituales. Continuamos en el número 5. También se menciona la iglesia de Dios, la cual Saulo, el que es Pablo, persiguió antes de su conversión en Hechos capítulo 9. También pueden revisar Gálatas capítulo 1 verso 13 y Primera de Corintios capítulo 15 verso 9 y Filipenses capítulo 3 verso 6. Pero escuchen esto también. Esta iglesia se siguió reuniendo y creciendo bajo el primer ministerio del apóstol Pablo. Pueden mirar en Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 14 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4. Número 6. También se menciona la iglesia de Dios, llamada también la iglesia del Dios viviente, en el mismo capítulo, o sea, en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 5 y verso 15. Ahora escuchen esto. A esta iglesia fue dirigido el ministerio del reajustamiento y que tenía como objetivo la edificación del cuerpo del Cristo,
hasta que todos llegaran a la unidad de la fe, como se nos dice en Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. En el número 7 tenemos la iglesia del un solo cuerpo. Escuchen con atención lo siguiente. El llamado de esta iglesia va de regreso al tiempo antes de la fundación del mundo y es ascendida. Esta iglesia es ascendida a una posición por encima de todo. Eso es por encima de todos los cielos, en donde está el Cristo ahora sentado. Esta iglesia no está asociada con ninguna de las otras iglesias previas, ni tampoco está relacionada con la nación de Israel, ni con Abraham, ni con el pacto nuevo. Esta iglesia del un solo cuerpo cubre el periodo de tiempo de la ceguedad espiritual de Israel que cayó sobre la nación en Hechos capítulo 28, versos 25 al 28. En otras palabras, cuando la nación de Israel entró por completo a su ceguedad espiritual en Hechos capítulo 28, la nación de Israel entró a un periodo de tiempo llamado en hebreo Lo Ami, no son mi pueblo. Y a la misma vez el Señor Dios reveló a través del apóstol Pablo un llamado nuevo, una asamblea nueva, o sea, una iglesia nueva llamada el cuerpo del Cristo. Ahora, el estado, el llamado y la constitución de esta iglesia se encuentran en las cartas de Efesios y Colosenses. Y en el número 8 tenemos las 7 iglesias en Asia, de Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Una de esas iglesias estará situada en la ciudad de Pérgamos, en el país moderno de Turquía, que se encuentra en el Medio Oriente, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, en donde estará el trono de Satanás. Escuchen esto, estas 7 iglesias son las que van a resumir, estas iglesias van a continuar en donde se quedó la iglesia de Pentecostés, y estas 7 iglesias también son las que van a resumir el resto de la profecía de Joel, capítulo 2, versos 28 al 29, completamente. En estas iglesias habrá algunos que dicen ser judíos y no lo son, como nos dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 9. Y estas iglesias están muy relacionadas y están conectadas con la iglesia que hemos puesto en el número 4, o sea, la iglesia de Pentecostés. Después de examinar estos subtítulos, nosotros creemos que el estudiante de la Biblia que reconoce y obedece el principio que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, de dividir correctamente la palabra de verdad, podrá con facilidad conectar correctamente cualquiera de estas iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento con el llamado y la era a la que corresponden en los planes y propósitos de Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.